Sí, se ve si escucha. Gracias. Bien, vamos a ver ahora cómo se inicia el cálculo del hormigón preesforzado. Ya habíamos visto en la anterior clase que hemos calculado todos los momentos. Anteriormente con Steiner hemos calculado las propiedades de la sección compuesta. Por consiguiente, estamos en las condiciones de empezar a calcular una viga de hormigón preesforzado. Y para esto, la magnitud del preesfuerzo inicial o preesfuerzo de cálculo se la calcula en tiempo es igual a infinito, donde actúan todas las cargas. Es justamente en esta etapa que nos vamos a calcular el valor del preesfuerzo inicial o de cálculo, este de aquí, en función, si se fijan, de todas las cargas, y esas cargas nos están produciendo estos momentos, y estos momentos nos están produciendo estas tensiones. Nosotros vamos a calcular el preesfuerzo en función de las tensiones que se producen tanto en las fibras superiores como en la fibra inferior. Si analizamos un poco el área de la viga, la conocemos, el módulo resistente de la viga la conocemos, el módulo resistente de la sección compuesta la conocemos en la fibra inferior, momento al peso propio hemos sacado, losa húmeda hemos sacado, diafragma hemos sacado, momento por carga viva hemos sacado, momento por impacto hemos sacado, carpeta de rodadura y estructura superior. Si se fijan, están todos los momentos anteriormente calculados. Por consiguiente, en esta ecuación, nuestra condición, ¿qué dice nuestra condición? Dice que esto tiene que ser mayor o igual a 0. Esa es nuestra condición que nos manda directamente el hormigón preesforzado. ¿Y esto por qué? Justamente porque tenemos que garantizar que en la fibra inferior, el FC sub B, nunca se presente tracción. Entonces tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cuál es el mínimo valor del preesfuerzo de cálculo, entonces, que tiene que garantizarnos que cuando actúen todas las cargas no se presente tracción en la fibra inferior? El mínimo es cuando igualamos a 0. ¿No es verdad? Una vez que igualamos a 0, nuestra única incógnita es el preesfuerzo sub 0, preesfuerzo inicial. Y a este preesfuerzo inicial necesariamente le tenemos que aumentar las pérdidas, de tal forma que durante la vida útil de la estructura se vayan produciendo estas pérdidas y vaya bajando el preesfuerzo. Y cuando se acabe la vida útil de la estructura, lleguemos al valor del cálculo. Y habíamos dicho que para calcular el preesfuerzo final, el porcentaje mínimo de pérdidas que vamos a considerar es un 20%. Por eso es que asumimos que el preesfuerzo final inicialmente es 1.2 del preesfuerzo inicial. Si alguien tiene alguna pregunta, porque este es el principio básico para empezar a calcular el hormigón preesforzado. Entonces nosotros decimos que el preesfuerzo final o de aplicación en el gato en tiempo es igual a 0, mínimo es 1.2 del preesfuerzo inicial. Puede ser mayor, pero nunca va a ser menor. Si tenemos, por ejemplo, un porcentaje de pérdidas de un 26%, entonces nuestro preesfuerzo final ha de ser 1.26 del valor del preesfuerzo inicial que le hemos calculado aquí. ¿Alguna pregunta? Bien, una vez que hemos calculado el preesfuerzo final, podríamos entrar directamente a la verificación en las fibras extremas. Sin embargo, lo primero que tenemos que calcular es cuántos cables necesitamos para aguantar todas estas tensiones y que no se produzca tracción en la fibra inferior. Entonces, vamos a calcular el área total de los torones, que ha de ser igual a este preesfuerzo inicial calculado sobre la tensión admisible del torón o cable. Habíamos visto que esta tensión admisible del torón o cable era igual, a ver, vamos a ver si no está aquí, no,
donde decimos que el Fs, por un lado, esa tensión admisible puede ser igual a 0.6 de la tensión unitaria o tensión de corte. Esa puede ser una posibilidad. O también podemos ser que el Fs sea igual al 0.8 de la tensión de fluencia. Estas son las dos tensiones que nosotros tenemos, ¿no es verdad? Pero por otro lado sabemos que el FSU, eso es lo que en el examen muchos no han puesto, el FSU es igual, cuando se tienen tensiones hay que poner de dónde están saliendo, es igual a la tensión ¿cuál es ahora? Ya. A la tensión de rotura dividida entre el área unitaria de los torones. Eso es la tensión unitaria o tensión de corte. Quiere decir la tensión de rotura por cada centímetro cuadrado, está expresado en kilopón por centímetro cuadrado, por cada centímetro cuadrado de cable. ¿No es verdad? Es lo que sacamos ahí. Y decimos que la tensión de fluencia, el FSY, es igual a 0.9 de la tensión unitaria o tensión de corte. Eso es lo que nos sacamos. Y en función de estos valores es que nosotros determinamos la tensión admisible de aplicación en nuestro elemento estructural. La norma nos dice que siempre partamos por el principio, por el más bajo. ¿Esto por qué? Para poder ir haciendo correcciones. Si nosotros vemos tensiones diferidas, que ya saben de qué se trata. Por ejemplo, si nos falla en la tensión en la fibra inferior, entonces tenemos cómo corregir. Y una de las formas más fáciles de corregir la fibra superior, una de las formas más fáciles sin aumentar la altura, es justamente aumentar la tensión admisible de nuestros torones. Si empezamos con 0.6 de la tensión unitaria, tensión de corte, y no verifica, tenemos la posibilidad de llegar hasta 0.8 de la tensión unitaria o tensión de fluencia, ¿no es verdad? Entonces, siempre vamos a empezar con esto de tal forma de poder ir corrigiendo y llegar hasta este valor máximo. Además, la ventaja de empezar con un pequeño y no utilizar el máximo, la tensión admisible máxima, nos permite que en un tiempo es igual a infinito, cuando se cumple la vida útil de la estructura, poder soltar los cables otra vez, es en realidad desprenderlos del hormigón que nos está protegiendo, volver a colocar el gato Friginet y volver a tesar los cables. Con esto, al volver a tesar, necesariamente estamos deflectando nuestra estructura otra vez hacia arriba. Y podemos llegar recién a este 0.8 de la tensión de fluencia. Podemos llegar a esto. Pero ¿qué significa? Que si hemos aumentado 15 a 20 años más nuestra vida útil. Obviamente que el momento que nos volvemos a tesar, se va a romper el núcleo central. Esa operación de la inyección ya no va a servir en este entonces. Entonces ahí sí van a trabajar los torones uno por uno, ya no como un núcleo central. Nos va a trabajar uno por uno, pero lo que estamos logrando es deflectar otra vez, crear una contradeflexión hacia arriba otra vez, para aumentar la vida útil de la estructura. Por eso es que empezamos a empezar siempre por este valor, siempre por este valor. Y vamos a ir corrigiendo, para que verifique las tensiones en las fibras extremas, ya sea que falle por la rotura, que falle por la deflexión, o por cualquier sistema que falle,
Entonces vamos a ir aumentando este valor y al último, cuando se cumpla la vida útil, vamos a testar a este máximo. ¿Alguna pregunta? De ahí es de donde sale este valor de aquí. Entonces, para saber el área total de los torones, dividimos el esfuerzo inicial que hemos calculado en tiempo es igual a infinito, aquí, en la fibra inferior, porque allí es donde nos interesa que no se produzca tracción. Al dividir este esfuerzo sobre el área, tenemos el área total de torones. Y si esa área total de torones la dividimos entre el área unitaria, que si estamos hablando, por ejemplo, de pi de media, es 0.987 centímetros cuadrados, vamos a tener el número de torones o cables que requerimos. ¿Alguna pregunta? Cuando sacamos este número de torones, nos tenemos igual, vamos a suponer que nos sale 39.45 torones. Como hemos partido igual a 0, acuérdense aquí, vamos a ver, hemos partido de que este es igual a 0. Hemos entonces calculado el esfuerzo mínimo. Entonces, en esas condiciones, y nos sale 39.45 números de torones, necesariamente tendríamos que colocar 40. Necesariamente. Porque al poner 0 estamos obteniendo el P sub 0 mínimo. Sin embargo, eso es si estuviéramos trabajando con una carga HS20. Pero nosotros estamos trabajando con una carga HS25. ¿Qué quiere decir? Que estamos aumentando un 25% más de carga en el cortante del tren tipo. Entonces, estamos aumentando la carga, pero estamos respetando las vigas BPR tal cual son. Estamos, obviamente que fallarían si mantendríamos en esas condiciones normales, porque si están diseñadas para HS20 y nos recargamos HS25, obviamente que fallarían. Pero para contrarrestar esto, justamente estamos aumentando una viga más. Y cuando estamos aumentando una viga más, esto ya no se pone condición sine qua non. Yo podría trabajar con 39, podría. Al aumentar la viga ya no es una condición real de que tiene que ser un poquito mayor la altura. No, yo puedo calcular con 39 torones aquí y decir que el número de mis torones es 39. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces aquí yo digo, calculo con 39 y una vez que he determinado o 39,40, recién calculo el área real del acero. Y ese real que voy a utilizar de aquí para adelante ha de ser el número de torones elegido, o 39 o 40, multiplicada por el área unitaria. Y esta área unitaria es 0.987, siempre que estemos hablando de un torón de media pulgada. Y como tenemos ya el área total, podemos calcular también el número de vainas. Y ese número de vainas va a ser el número de cables dividido entre 12. ¿Por qué? Porque sabemos que una vaina solamente se pueden alojar 12 torones. Eso no es una ley, por si acaso. Yo podría decir, ya voy a colocar una vaina que me entren 16 torones. ¿Ok? Hagan eso. Coloquen una vaina mayor a 2,7 de pulgada, donde entren 16 torones. Pero, ¿qué pasa? También tiene que cambiar el cono hembra, porque tiene que tener un cono hembra con 16 orificios. ¿No es verdad? Entonces, eso ya se vuelve pedido especial. No es un pedido comercial normal. Entonces, al hacer un pedido especial, es decir, ya no quiero una vaina de 2,7, quiero una vaina que me tenga 10 centímetros de diámetro, yo tengo que cambiar también los conos hembras. Y al cambiar el cono hembra estoy haciendo un pedido especial. Entonces, lo que podía haber ahorrado económicamente velando el número de torones, por meter más torones en una vaina, estoy encareciendo mi obra porque no es comercial
es cono hembra. Es lo mismo que cuando ustedes hacen cálculo estructural del hormigón armado y les sale, por ejemplo, se requieren 6 feet de 10, perdón, se necesitan 6 feet de 12, o si no, se necesitan 4 feet de 14, o se necesitan 3 feet de 16, y ustedes eligen que sean 4 feet de 14. ¿Está bien? Están cumpliendo con los requisitos del área mínima. Pero a ver, vayan a comprar diámetro 14, fierro de construcción 14. No hay. Entonces, aquí en Bolivia no hay. Obviamente en Brasil hay, en Argentina hay. Entonces, tienen que hacer un pedido especial en bobinas que les manden fierro número 14. Y llegamos a lo mismo. Estamos encareciendo nuestra estructura porque estamos haciendo un pedido especial. Lamentablemente, aquí llega 6, 8, 10, 12, 16. No llega a 14. Lo mismo pasa en el preesforzado. Si queremos entrar dentro de un régimen económico, utilicemos los diámetros y accesorios comerciales que se tienen. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero. Cuando calculamos el número de cables, ¿sería correcto redondearlo así para sacar después el área o al último o después cuando ya obtengamos el área recién podríamos redondear o redondeamos el área o el número de cables? O sea, ¿sería correcto hacer eso, ingeniero? No. ¿O trabajamos con lo que nos sale directamente? ¿El área para qué vas a redondear? A ver, dime, ¿para qué vas a redondear esa área? Si la que va a salir con decimales es esta. Donde tienes que redondear es en el número de cables. Tú no puedes tener 12.3 cables. No hay eso. O tienes 12 o tienes 13. No es verdad, no tienes que redondear, es en el número de cables, no aquí. Ya, Entonces, perfecto. si te sale Entonces, 26.8, o son 26 o son 27, pero aquí es donde redondeas tú. Y una vez que has elegido 26 o 27, recién multiplicas por el área unitaria y obtienes el área real. Este es el área de cálculo. Este es el área real de torones. Esto es lo que va a trabajar siempre en tu estructura. ya, está bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, una vez que ya hemos determinado las condiciones que tenemos el número de cables, el número de vainas, el número de conos también machos, el número de conos hembras, un número de conos hembras hacer en función de las vainas. Por cada vaina vamos a tener o 1 o 2 conos hembras. Eso depende cómo hagamos. Y para eso veamos las condiciones. Cuando yo tengo una viga así, vamos a ver todas las condiciones. Yo tengo una viga así. Lo primero que se hacía, antes, era colocar, vamos a ver, con la idea nada más, para que se den cuenta ¿no? qué es lo que pasa. Esta era mi vaina ideal, ¿no es verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos aquí? Es colocar un cono hembra, aquí. Este era un cono hembra, ¿no? Y por este cono hembra salían el número de torones que teníamos, máximo 12, ¿no es verdad? Entonces, y aquí también tenemos que hacer lo mismo. Aquí también tenemos que colocar otro cono hembra. Y este cono hembra se vacía junto con el hormigón. Tiene que estar totalmente embebido en el hormigón. Acuérdense que yo les hablé de que esto necesita un canastillo de protección, así, ¿no es verdad? Justamente para evitar el aplastamiento del hormigón. Necesitamos así, es un canastillo que estamos creando, porque este es el punto de aplicación del gato. Y aquí es donde se va a producir la mayor compresión. Entonces va a tratar de romper este sector por el aplastamiento. Por eso es que se coloca el canastillo para reforzar y que no se rompa el hormigón en el punto de aplicación. Ese es el canastillo de media que les expliqué que ya se debe colocar tanto aquí como este otro lado. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Lo que se hacía era colocar los cables están saliendo de aquí,
digamos, 8 cables, no me interesa ahorita, y aquí también están saliendo 8, ¿no? Los mismos números de cables que están saliendo. Ok. ¿Qué ocurre? Se puede tesar de ambos lados. O sea, yo coloco un gato Freycinet aquí y otro gato Freycinet aquí. Como esto tiene más de 55 centímetros, está saliendo, yo puedo enganchar en la carcasa del gato y esto es el que va a retroceder y me va a jalar los cables. Esa era otra pregunta de examen. ¿Cuál es la función de la carcasa? Y algunos me decían que los pistones desplazan el cono macho dentro del cono hembra. Eso no es la función de la carcasa. La función de las carcasas es que, gracias a la presión del líquido hidráulico, la carcasa retrocede y jala los torones siempre que estén asegurados con sus ruleros. Muchos exámenes me preguntan, jala los cables. He puesto, ¿cómo? O sea, no es que pase el cable y yo jalo, meto la bomba y está jalando, mentira. Solamente va a jalar a los que yo les coloque ruleros. Por eso son tensiones diferidas. Si en una vaina yo tengo 12 cables y quiero tesar 3 nada más, pues solamente esos 3 le voy a colocar los ruleros y solamente esos 3 le voy a colocar el cono macho también. Entonces sí va a trabajar, pero si no le coloco ni cono macho ni rulero, no va a jalar. Va a estar ahí los cables, pero como ven llover, esos cables no se van a tesar nunca. Entonces la carcasa, la función de la carcasa es enganchar en esa carcasa los cables a través de ruleros y el rato que se empieza a tesar, la carcasa retrocede. Es cierto que los pistones también desfasan el cono macho dentro del cono hembra, pero eso no es la función de la carcasa, es la función del cuerpo del gato. La carcasa no es el cuerpo del gato. La carcasa es un dispositivo que retrocede gracias al líquido hidráulico. Y al retroceder y estar anclados con los ruleros, jala los cables hacia atrás. Eso es. Entonces, yo tengo aquí 55 centímetros, 55 centímetros, yo anclo aquí, y obviamente que tengo que ser sincronizado. Entonces, el que está aquí le va a decir, ok, tesar los primeros 100, van a tesar este 100 y este 100. Y eso no entra dentro de la ficha de tesado, porque los cables dentro de las vainas están trenzados, no están alineados uno al lado del otro, están trenzados. Acuérdense que hemos jalado con alambre nada más. Hemos metido un cable por aquí y con alambre lo hemos jalado de aquí, pero no quiere decir que estén paralelito aquí, no. Los primeros 100 kilopons por centímetro cuadrado no es ficha de tesado. Se entiende que recién se están acomodando los cables para trabajar independientemente y no cruzados unos con otros. Entonces tesamos 100 y de ahí se dice, ok, vamos a, qué sé yo, a 1000 kilopons por centímetro cuadrado. Entonces los dos se empiezan a tesar al mismo tiempo. Tesa el de aquí, tesa el de aquí, como tesa el de aquí. Siempre sincronizado. Pero este es un sistema donde tesamos de ambos lados. Este generalmente no se va a utilizar y no se va a utilizar, no, porque es inútil. Lo mejor es volverlo inerte o muerto este lado de aquí, este. ¿Y cómo se vuelve inerte o muerto? Se colocan igual los conos machos, aquí, y empezamos a tesar de aquí, pero fíjense que la carcasa aquí no está retrocediendo, solamente está introduciendo los conos machos dentro del cono hembra, produciendo así el bloqueaje, no está estirando, no está haciendo nada, solamente está introduciendo los conos machos dentro del cono hembra, nada más. Una vez que introducido, se ha producido autobloqueaje aquí, y ya no hay relajación de aceros, recién colocamos el gato aquí y empezamos a tesar. En ese caso, estamos tesando con un solo gato, y este es el lado inerte o muerto. Este es el que se utilizaba generalmente antes. ¿Alguna pregunta? Hoy en día, ¿cómo se hace esto? Igual vamos a tener el lado inerte o muerto, pero no hay nada de esto.
Nada de eso no hay. Está la vaina así. Pero esta vaina, vamos a ir con otro color. Viene de aquí la vaina. Y llega aquí. Ahí llega la vaina. Nada más. No necesita salir. Entonces, ¿qué hacemos? Nos echamos con los cables o talones, venimos por aquí, dentro de la vaina, hacemos así, y nos damos la vuelta aquí. O sea, el cable va y viene, y el otro cable va y viene, y el otro cable va y viene. Y una vez que ha ido, se coloca aquí un fierro de 1 pulgada, aquí, que funciona como palca. O sea, si se fijan, entre sus dedos colocan su dedo vertical y eso está trabajando como tranca, ¿no es verdad? Entonces, esto que está aquí, está fuera de la vaina, esto. Entonces, lo que se hace es sellar esta parte del, no sé, con rojo eso. Lo que se hace es sellar esa parte de la vaina, se sella, y se vacía el hormigón. Entonces, esto de aquí queda embebido en el hormigón. Y esto que hemos sellado es para evitar que el hormigón entre dentro de la vaina y no podemos tesar después. En este caso de tesado, los torones o cables ya tienen que ser colocados antes del vaciado del hormigón. Antes, no tesados, colocados, para que venga por aquí, se dé la vuelta en el fierro y se vuelve otra vez a salir. En este caso, necesariamente necesitamos este fierro que nos va a cuñar aquí. No es necesario que sean cables pares. O sea, nos dice si viene y tiene que volver, tiene que ser par. No, yo puedo hacer así, cable así. Y no puedo así. Y aquí colocarle un prisionero. Estos, vean los cables de alta tensión, en los postes de alta tensión, tienen los tesadores. Y esos tesadores justamente, bueno, un poste que está así, entonces es la idea. Aquí hay un poste. ¿Y qué es lo que se coloca? Se coloca una cuña aquí en el piso y de aquí viene un cable, da la vuelta aquí y aquí coloquen ese prisionero. ¿Listo? Y ese prisionero lo ajusta y es un solo cable, se da la vuelta. El mismo sistema lo hacemos aquí. Antes de que entre otra vez al encender, se coloca aquí, fuera del sello que vamos a tener. Entonces, lo que estamos haciendo es, aquí está pasando, fíjense, el fierro de 1 pulgada que se está llevando como palca, y inmediatamente después viene esto, y aquí está nuestra vaina que está llegando aquí, lo estamos sellando aquí. Está sellado. Entonces, está embebido en el hormigón. Entonces, cuando yo vacíe, todo se va a quedar dentro del hormigón. ¿Qué he hecho? He logrado arrastrarlo, porque sin ningún problema puedo tesar de un solo lado. Este ya se vuelve inerte o muerto. ¿Alguna pregunta? Bien. Esa es la forma de tesar aquí. Entonces, en este caso, ya saben, se puede tesar de 2 lados, se puede tesar de un solo lado, colocar el fierro de palca para trancar, se puede asegurar el acero, o si no, directamente vaciar todos los cables dentro del hormigón. Entonces, con eso garantizamos que no va a haber relajación del acero. Bien, esta era otra pregunta del examen. Todo esto yo les expliqué. Era la sección óptima. En general, el cálculo de la sección óptica en una estructura preforzada está directamente relacionado entre el módulo resistente necesario y el módulo resistente de la sección considerada debiendo cumplirse, que el módulo resistente necesario debe ser menor que el módulo de la sección. ¿Y qué quiere decir? Que el módulo necesario está en función del momento total sobre la tensión admisible. ¿Y cuánta tensión admisible?
es 0,45 de la resistencia cilíndrica, eso saben. Y este momento total es el momento debido a la carga muerta más el momento de la carga viva. No puede ser solamente de la carga viva. Lo que yo les he dado carga de 4.700 y algo es la carga viva. La carga muerta va a salir cuando ustedes determinan cuánto es la base y cuánto es la altura. De ahí va a salir la carga muerta. Y el momento por carga muerta también. Entonces no pueden tomar como momento total aquí si no saben la sección. Lo primero que había que calcular es la sección. Este momento está en función de base y la altura, obviamente. Necesariamente, para saber la carga muerta, tenemos la sección multiplicada por el peso específico, ¿no es verdad? O sea, base por la altura por el peso específico es el peso por unidad de longitud. Pero si yo sé que la altura es 3 veces la base, yo estoy hablando solamente en función de h. Y este también es base por la altura al cuadrado sobre 6. Y este también, en el momento es una carga muerta. Por consiguiente, al igualar esto y esto, voy a determinar el valor de OB, el valor de H. Es lo que tenía que hacer. Y no directamente decir que la altura es igual a L sobre 20. ¿Qué les he dicho? Que el L sobre 20 es solamente para puentes. Yo en un edificio, en un teatro, no voy a meter un camión ahí arriba para mi carga muerta o viva, ¿no? El L sobre 20 es solo para puentes. Había que hacer esto. Con esto, como les he explicado directamente, obteníamos o la base o la altura. Y una vez que hemos obtenido la altura, sabemos que en el hormigón preesforzado, la altura del preesforzado es la mitad de la altura del hormigón armado, porque este módulo resistente necesario, este, es para cualquier material. Puede ser madera, fierro, y este momento también está en función de las cargas. Pero en ningún momento dice que es para hormigón preesforzado. ¿Dónde dice eso? Es para cualquier sección esta. Es más, cuando yo calculo, quiero saber la escuadrilla de una cercha, por ejemplo, yo calculo su momento. Y al dividir su momento entre la altura media, yo obtengo mi módulo de sección. Y con este módulo de sección voy a ver en tablas y veo cuál es el módulo resistente de la sección que más se aproxima por arriba a lo que he calculado el módulo resistente. Entonces me saldrá 2 pulgadas por 6 pulgadas, 2 pulgadas por 8 pulgadas, 3 pulgadas por 10 pulgadas, qué sé yo. Pero se calcula con el módulo de la sección. Y eso está en función del momento que se recibe. Pero eso es para cualquier material. Entonces, para hablar de hormigón preesforzado, decimos que la altura del hormigón preesforzado es la mitad de la altura del hormigón armado. Lo que hemos calculado es aquí es hormigón armado. Lo único que se están haciendo es con una resistencia cilíndrica mayor. Nada más. Y están diciendo que el H es igual a 3V. Nada más. Pero no quiere decir preesforzado. ¿Alguna pregunta? Así es como se debe calcular cualquier viga que no sea de puente. Esto es, en su proyecto no necesitan, no tienen que aplicar esto. Si quieren lo he puesto aquí para repasar su examen. Pero esto no lo aplica en el proyecto. En su proyecto no. Porque estamos hablando con vigas BFR, no estamos hablando, y estamos hablando de un puente, no estamos hablando de una sección cualquiera. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Sí, que todo bien. Bien. Entramos entonces ahora a lo que son las tensiones admisibles, tanto del acero como del hormigón. Ya lo hemos visto. Hemos dicho que las resistencias, primero vamos a ver resistencia del hormigón a la compresión y tracción. Tensiones admisibles. Para el hormigón, la resistencia cilíndrica mínima del hormigón tiene que ser 35 megapascales. Eso quiere decir 350 kilopons por centímetro cuadrado. Esa es la resistencia mínima del hormigón preesforzado. ¿Esto por qué? Porque si estamos utilizando cables de tan alta tensión de fluencia, 18.729, después ridículo utilizar un hormigón 210 o 250, donde no va a primar la fisuración. Entonces hay una contradicción directa. Si estamos utilizando un cable de alta resistencia, también tenemos que utilizar un hormigón de alta resistencia. Por eso se utiliza mínimo
35 megapascales. Ahora, habíamos visto en tiempo, si ustedes revisan sus cuadernos de teoría, habíamos dicho que este valor de aquí era igual a menos 1.59 raíz F sub C, ¿no es verdad? Esta es la tracción máxima que aguanta, la compresión máxima que aguanta el hormigón. Perdón, la tracción máxima que aguanta el hormigón es esta. Entonces, ¿y por qué estamos utilizando entonces 0.79 y no 1.59? Para empezar, en la fibra superior en tiempo igual a 0, ¿qué estamos haciendo? Si ustedes se curiosan un poco, hemos introducido un momento interno así y otro momento interno así, que es el preesfuerzo por la excentricidad. Y con eso hemos logrado deformar esto así. ¿No es verdad? Hemos deformado la fibra superior, pero también hemos deformado la fibra inferior. Ok. Pero ¿hasta dónde? No es infinito que puedo llegar aquí, ni es infinito que puedo llegar aquí. La máxima tracción, como no tengo acero, la máxima tracción que aguanta el hormigón es esta. Menos 1.59 raíz del F sub 6. Es la máxima, esta. Y esto es 30 kilopascales por centímetro cuadrado en tracción. Acuérdense que el hormigón, su función principal es la compresión, no la tracción. Pero como no tenemos que acero, entonces el hormigón me aguanta esta tracción. Sin embargo, yo coloco este valor de aquí, lo bajo a menos 0.79. ¿Por qué? Porque el rato que estoy trasladando mi viga, creo que aquí tengo, no tengo. No. En teoría les puse. El rato que yo estoy trasladando mi viga, porque primero he vaciado una pista de vigas, ¿no es verdad? Y después de vaciar la pista de vigas, la he alzado con 2 plumas, la he alzado de aquí y de aquí, ¿no es verdad? Y la he llevado de la pista de tesado directamente encima de los estribos. Pero no estoy llevando a través de una mesa de billar, estoy llevando por el lecho del río. Por consiguiente, ese es un terreno sumamente pedregoso, irregular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto va a empezar a hacer esto. Subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Y si en los desbarquinazos supera la tracción, es el rato que revienta. O si en los desbarquinazos supera la compresión, se va a producir el aplastamiento y se va a romper nuestra viga. Entonces, como vamos a mover esa estructura, yo me bajo a este valor. ¿Y por qué me bajo este valor? Porque no tengo todas las cargas. ¿No ve? Entonces, muy fácil que se suba esto. Muy fácil es. Si yo tuviera todas las cargas, sé cuánto va a deflectar esto. Pero en tiempo es igual a 0. Solamente tengo el peso propio. Por consiguiente, un barquinazo me va a subir esto aquí, me puede reventar aquí. Entonces, yo me bajo a este valor de menos 0.79. Y trabajo con el F sub 6 justamente porque no tengo todas las cargas. Y este es el 0.8 del F'C. Este valor. 0.8 del F'C. ¿Alguna pregunta? Esto es fibra superior, Fc sub T. ¿Y qué pasa con el Fc sub B? Tiene que ser menor o igual a 0.55 de la F sub Ci para posttensado y 0.60 de la F' sub Ci para pretensado. Si vamos a entrar en tensiones diferidas, solamente nos sirve esto. Esto es si estamos haciendo un sistema prefabricado pretensado. Y nosotros vamos a fabricar todo, vamos a soltar todo y vamos a cortar nuestras viguetas para que funcionen como losa alivianada. ¿Se acuerdan? Entonces, yo tengo en tiempos igual a 0 que controlar la fibra superior y la fibra inferior. Esta de aquí. Entonces, los dos que voy a controlar es esta, ya os expliqué por qué, y esta de aquí. Y el F subí también porque es por la misma razón que esto, que no estoy llegando a las cargas totales. O sea, no necesito llegar a una resistencia cilíndrica de 350.
No, no voy a decir todas las cargas. No hay todas las cargas en tiempo igual a cero. ¿Alguna pregunta? Si es que entramos en tensiones diferidas, entonces entramos al tiempo igual intermedio. Eso ya lo hemos visto también en teoría, pero ahora estamos solamente haciendo memoranza. La próxima vamos a ver teorías diferentes, la próxima clase. Pero en tiempo igual intermedio, lo primero que tengo que ver es esto. En cualquier caso, esto. Esto prima. Tiempo igual al intermedio. En cualquier caso, sea que el esfuerzo P sub n sea mayor a P sub 0 o P sub n sea menor a P sub 0, en cualquier caso, el rato que vacío la losa húmeda y el diafragma, tengo que verificar que no se produzca tracción en la fila inferior. Por eso que hablo del FC sub E. Primero verifico esto. Si verifica esto, entonces recién entro a verificar si puedo tesar con todo. En este caso voy a utilizar el esfuerzo final para ver a ver si puedo tesar todos los tolones en tiempo igual a 0. Tesé algunos tolones nomás, ¿no es verdad? Pero si entro a tensiones diferidas, yo verifico que con ese número de tolones, que en vez de ser, qué sé yo, 37, testo 30. Si con esos 30, primero voy a ver si no se produce tracción en la fibra inferior y después, una vez que he vaciado la losa del diafragma que me ha bajado mis tensiones, yo verifico si puedo tesar todo. Y si no puedo tesar todo, entonces veo cuántos tolones igualando este valor en la fibra superior a 0 o a este valor, como quiero. Y determino cuántos tonos más puedo tesar. Y los demás los tiempo al tiempo es igual a infinito. ¿Está claro esto? Esto es el hormigón. Ahora vamos a ver el acero. ¿Qué pasa con las tensiones del acero? Ya lo hemos visto hace un momento también, pero yo no tengo problema en repetir. Y lo que vamos a utilizar es el A416. Acuérdense que el grado es 270K. K6, Kip square inch. Es el grado 270 es el que vamos a utilizar. El A416 puede ser 250 o 270 Kip square inch. Nosotros vamos a utilizar este, que es el más común, que nosotros lo compramos en La Paz directamente, y significa el AST A416. Y este es el que tiene 18.729 kiloponds por centímetro cuadrado. Este de aquí. Bien. Entonces, vemos cuáles son las tensiones admisibles. Ya lo hemos visto. La tensión unitaria, tensión de corte, es igual a la tensión de rotura sobre el área unitaria, lo que les decía, kiloponds por centímetro cuadrado por cada centímetro cuadrado, es la tensión unitaria de los tolones. Y la tensión de fluencia es el 90% de esta tensión unitaria, tensión de corte. Y recién utilizamos cuál de los dos vamos a utilizar. Y utilizamos o el 60% de la tensión unitaria, tensión de corte, o el 80% de la tensión de fluencia. La norma nos dice que empecemos por esta, por la menor. Sin embargo, en el ACI hay otro tips igual a 0.7 del F'C y en tips igual a 0.8 del F'C. Nosotros podemos utilizar este directamente. Aquí tenemos mínimo y máximo. Nos conviene utilizar este y no en el ACI que tenemos un solo valor por tips igual a 0, tips igual a infinito. ¿Alguna pregunta? Esas son las tensiones que vamos a utilizar todo el tiempo, tanto para el acero como para el hormigón. Ahora, en este caso, alguien me preguntó, ¿qué pasa si yo estoy haciendo una viga de un edificio y le estoy vaciando en sitio? Obviamente no necesito hacer esto, porque no debe haber posibilidad de que chicotee mi viga, ¿no es verdad? No. Esto puedo aplicarlo porque no estoy aplicando todas las cargas, pero no necesito bajar la tracción y tampoco necesito bajar la compresión, ¿no es verdad? Entonces, si nosotros estamos directamente en un edificio, lo vamos a pasear en sitio nuestra viga, la vamos a testar ahí mismo, o la vamos a testar en el patio y la vamos a subir, pero si la grúa no necesita caminar, simplemente la va a levantar y la va a poner en su sitio. En ese caso no hay riesgo de chicotazo. En ese caso trabajen con lo máximo, con menos 1.59, sin ningún problema.
Y aquí también trabajen con 0.55 del FC. Este valor. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Hasta ahí todo bien, Inge. Ok, entonces, como no hay preguntas, vamos a quedar aquí. Nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena noche. Ya, está bien, Inge.